Welcome. Todos sean bienvenidos. En nombre de la Asociación Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, le damos la bienvenida a nuestro primer seminario web en español titulado El VIH, la hepatitis C y el abuso de sustancias en la comunidad latina. Mi nombre es Dolca Michelle Zelaya y soy la coordinadora del proyecto del Centro Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Seré su anfitriona para el seminario web de hoy. Antes de presentarles a nuestra expositora, por favor permítanme proveerles algunas breves instrucciones sobre la presentación de hoy. Este seminario web se grabará y se archivará para futura reproducción. Será subtitulado en inglés y eventualmente también en portugués. Las líneas se silenciarán durante toda la presentación para prevenir interrupciones. Cuando lleguemos a la sección de preguntas, usted tendrá la oportunidad de escribir las cuales en el cuadro de preguntas y respuestas y se las presentaré a nuestra invitada. Durante este evento no proporcionaremos créditos de educación continua, pero le aseguramos que estamos trabajando diligentemente para ofrecerlos en eventos futuros. Para este seminario le podemos ofrecer un certificado electrónico de asistencia de 1.5 horas de crédito si usted lo solicita. Comencemos. Permítame presentarles la Asociación Nacional de Salud del Comportamiento Latino, NALBA, por sus siglas en inglés. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. NALBA se estableció para satisfacer las necesidades de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud, del comportamiento y para llamar la atención sobre las grandes desigualdades que existen en el área de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y la capacitación del personal de manera efectiva. Ahora, permítame por favor presentarles nuestro Centro Nacional de Transferencia de Tecnología para la Prevención Hispana Latina. Este centro es parte de la red de los Centros de Transferencia de Tecnología y Prevención, PTTC, que es un recurso internacional y multidisciplinario para profesionales en el campo de la prevención. Establecido en 1993 por la Administración de Servicios de Abuso y Sustancia Mental, SAMHSA. La red PTTC está compuesta por 10 centros regionales, nacionales, 6 centros internacionales de VIH financiados por PEPFAR, 2 centros nacionales de área de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los Centros de Transferencia y Tecnología de las Adicciones, ATTC, de VIH internacionales, sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí ustedes están viendo el mapa de los PTTC basados en los Estados Unidos. El Centro Nacional de Tecnología tiene un enfoque nacional en comunidades hispanas latinas para incrementar la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El personal de PTTC está compuesto por el Dr. Pierluigi Mancini, Miss Priscila Yamasi, asistente administrativo ejecutivo, y su servidora, Dolca Michelle Zelaya, coordinadora del proyecto. Al final de la presentación le pediremos que complete la evaluación de este seminario web. Esta encuesta es importante para el trabajo que hacemos, ya que nos brinda la oportunidad de mejorar nuestros esfuerzos de capacitación y obtener fondos para continuar nuestro trabajo. Por favor, tome un momento para completar la encuesta. Ahora es el momento de presentar a nuestra estimada colega Clotilde Pérez Espinosa,
Coti, como la llamamos con cariño. Coti nació en Lima, Perú, emigró a los Estados Unidos en 1986, se graduó en la Universidad de Alabama en Birmingham con un acierto en estudios internacionales y español. Coti se especializa en planificar e implementar programas de prevención y educación de VIH en comunidades latinas y afroamericanas. Ha estado trabajando por los últimos 14 años con diferentes organizaciones como directora del programa de Vida Life de VIH y hepatitis C y abuso de sustancias en CEPTA, una organización sin fines de lucro que ofrece educación, tratamiento y prevención de las adicciones en la comunidad latina en Georgia. También ha trabajado con organizaciones como Positive Impact, el Departamento de Salud del Condado de Fulton, el Centro Médico de la Universidad de Alabama como intérprete médico. Y en este momento trabaja para la Organización de Prevención de Violencia Doméstica. Coti es parte de la Junta Directiva de LatinoLink, una organización sin fines de lucro y provee enlaces y referidos a la comunidad latina en el área de salud y asistencia legal. Coti, bienvenida. Es un placer tenerte en casa con nosotros el día de hoy. Espero que podamos disfrutar de tu presentación esta tarde y puedes comenzar, por favor. Muchas gracias, Dolga Zelaya, por la tan buena introducción. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta presentación será acerca de VIH, hepatitis C y el abuso de sustancias en la comunidad latina. Siguiente presentación, por favor. El VIH es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmune del cuerpo, específicamente las células CD4, también llamadas células T. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y enfermedades. Las células CD4 son células especiales que ayudan al sistema inmune a luchar contra las infecciones. Cuando el VIH no se trata, reduce la cantidad de células CD4 que hay en el cuerpo y es este daño al sistema inmune que hace que se haga más difícil luchar contra las infecciones y enfermedades oportunistas. Los cánceres o infecciones oportunistas debilitan el sistema inmune y son señal de que la persona tiene SIDA. Una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones peligrosas o tiene un número extremadamente bajo de células CD4. El SIDA es la fase más grave de la infección por el VIH y con el tiempo termina provocando la muerte. Las infecciones oportunistas son infecciones que ocurren con más frecuencia o son más graves en las personas con debilidad del sistema inmune, en comparación con quienes tienen un sistema inmune sano. El primer grupo de personas incluye a las que tienen VIH. Las infecciones oportunistas son causadas por una variedad de gérmenes, virus, bacterias, hongos y parásitos. Los gérmenes que las causan se propagan de varias maneras, por ejemplo, por medio del aire, las secreciones corporales, el agua o los alimentos contaminados. A continuación, se citan varios ejemplos de algunas de las infecciones oportunistas más comunes en las personas seropositivas en los Estados Unidos. Infección por el virus de herpes simple, una infección virídica que puede causar úlceras dolorosas dentro o alrededor de la boca, los genitales o el ano. Infección por salmonela, una infección que afecta los intestinos causada por bacterias. Candidiasis o algodoncillo, una infección de la boca, el esófago, los bronquios, la tráquea, los pulmones o la vagina causada por los hongos. Toxoplasmosis, una infección que puede afectar el cerebro causada por parásitos. Sin tratamiento, generalmente toma 10 años para que alguien con VIH desarrolle SIDA. El tratamiento desacelera el daño que causa el virus y ayuda a que los infectados se mantengan sanos durante varias décadas.
En mi experiencia de trabajo con la comunidad latina en el área de VIH-Sida, he podido observar que en nuestra comunidad, en su mayoría, no sabe distinguir entre el VIH y el SIDA, y solo asocia el nombre de SIDA con comportamientos sexuales promiscuos. Por lo tanto, cuando estamos en público existe el rechazo a recibir inclusive literatura educativa para prevención de VIH-Sida. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, gracias. La transmisión del VIH. El VIH se transmite mediante 4 fluidos: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas infectadas tienen una concentración suficiente de virus como para transmitirlo. Ello significa que el VIH puede transmitirse por 3 vías: sexual, sanguínea y de madre a hijo o hija. Además, para que se produzca la transmisión es necesario que el VIH penetre en el organismo y esté en contacto con la sangre o mucosas, que es el revestimiento del interior de la boca, la vagina, el pene y el recto de una persona. Las principales vías de transmisión son entonces la vía sexual, en las relaciones sexuales con penetración anal, vaginal u oral sin preservativo. La penetración anal es la práctica de mayor riesgo, seguida de la vaginal. Cuando una persona presenta otras infecciones de transmisión sexual, el riesgo de infección por VIH aumenta. Las relaciones sexuales orales tienen mucho menor riesgo, especialmente sin eyaculación. La vía de transmisión sanguínea, al compartir agujas, jeringas u otro material de inyección o cualquier instrumento cortante que haya estado en contacto con sangre infectada. El intercambio de instrumentos punzantes y cortantes no esterilizados para las perforaciones en la piel, como los situados para los tatuajes, los llamados piercing, la acupuntura, perforación de orejas, suponen también un riesgo. La vía de transmisión de madre a criatura, de madre a hijo. Cuando una mujer es seropositiva, la transmisión del virus puede tener lugar durante el embarazo, al parto o la lactancia. El VIH no se transmite a través del aire o agua, mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada, por los insectos o por las mascotas, o al compartir el inodoro, los alimentos o las bebidas. En la comunidad latina todavía se necesita educar en cuanto a las formas de transmisión de VIH. Muchas veces las familias de las personas que viven con VIH separan los utensilios para comer y no quieren que los niños se acerquen o toquen a estas personas, creando así un ambiente hostil para la persona que vive con VIH. Es por eso que muchas personas que viven con VIH en la comunidad latina no comparten esta información con sus seres queridos. Un cliente una vez me dijo: a mi familia le costó aceptar que soy gay, y ahora si les digo que soy VIH positivo, me dejarán de hablar y me tendría que mudar de la casa de mi hermana. Muchas de las personas que viven con VIH en la comunidad latina ocultan su estatus para no ser rechazados por sus seres queridos. El VIH entre los latinos. El virus de la inmunodeficiencia humana es una grave amenaza para la salud en las comunidades latinas, que tienen una parte desproporcionada de la carga del VIH en los Estados Unidos. Los factores que impulsan la epidemia de VIH en esta población son tan diversos como las mismas comunidades latinas. Del 2005 al 2010, los esfuerzos de prevención llevaron a disminuciones prometedoras en los nuevos diagnósticos entre los latinos. Sin embargo, dado que estas disminuciones se detuvieron en los últimos años, se refuerza la necesidad de ampliar el acceso a programas de prevención de VIH para esta población importante. En el 2015, aproximadamente 9.290 latinos
recibieron un diagnóstico de infección por VIH. Los latinos representan aproximadamente el 17% de la población de los Estados Unidos, pero representan aproximadamente el 21% de las personas que viven con el VIH. Esto era en el año 2013, 263.900 personas. Y aproximadamente el 24% de todas las personas recientemente diagnosticadas con la infección. Los hombres representan el 88% de los diagnósticos entre los latinos. La tasa de diagnósticos de VIH entre los hombres latinos es más de 3 veces mayor que entre los hombres blancos. El 75% de los diagnósticos nuevos entre los hombres latinos se produce entre hombres que tienen sexo con hombres. Aunque los nuevos diagnósticos de VIH en la totalidad de hombres que tienen sexo con hombres se estabilizaron entre el 2010 y el 2014, los diagnósticos entre los hombres que tienen sexo con hombres latinos aumentaron en un 13% durante este mismo periodo. En el 2015, la tasa de diagnósticos de VIH entre las mujeres hispanas fue más de 3 veces mayor que de las mujeres blancas. Si continúan las tasas actuales, aproximadamente 1 de cada 48 hombres latinos, 1 de cada 227 mujeres latinas y 1 de cada 4 hombres latinos homosexuales y bisexuales recibirán un diagnóstico de VIH durante su vida, de acuerdo con las proyecciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC como lo conocemos en sus siglas de inglés. Existen también diferencias regionales considerables en la carga de VIH entre los latinos en los Estados Unidos. Por ejemplo, la tasa de diagnósticos de VIH es más alta entre los latinos en los estados del noroeste, aunque el contacto sexual entre hombres es el modo predominante de transmisión entre todos los latinos. Con un diagnóstico reciente del VIH, los latinos del noroeste tienen más probabilidades de infectarse por el uso de drogas intravenosas que los de otras regiones. Los latinos del sur con un diagnóstico de VIH tienen más probabilidades de infectarse por el contacto sexual entre hombres que los del norte. El SIDA continúa cobrándose las vidas de muchos hombres y mujeres latinos. Desde el comienzo de la epidemia han muerto más de 100,000 latinos con SIDA. El tratamiento de VIH ayuda a las personas con este virus a llevar vidas saludables y previene la transmisión del virus a sus parejas. Sin embargo, muy pocos latinos que viven con el VIH reciben atención y tratamiento que necesitan. Los CDC estiman que aproximadamente 263.900 latinos que vivían con el VIH en el 2013, el 85% conocía su estado. Además, un estudio reciente de los CDC sugiere que entre los latinos que recibieron un diagnóstico de VIH, el 54% logró la supresión viral, es decir, el virus está controlado a un nivel que ayuda a la persona a mantenerse sana y reduce el riesgo de transmisión. Entre los factores complejos que aumentan el riesgo se encuentran la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y las tasas de VIH más altas. Los datos muestran que la carga de enfermedades de transmisión sexual entre los latinos es alta, dado que las enfermedades de transmisión sexual ponen a una persona en riesgo mayor de contraer una infección por el VIH. La alta prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual pueden contribuir a una incidencia de VIH mayor entre las mujeres y los hombres latinos. Además,
las tasas desproporcionadas de VIH entre los latinos y la alta prevalencia actual de VIH en las comunidades latinas aumentan las probabilidades de que los latinos encuentren una pareja sexual o un compañero con el que usa drogas inyectables infectados por el VIH, lo que implica un riesgo mayor para él. Factores sociales y económicos. Las realidades sociales y económicas de la vida de algunos latinos, incluidas la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la atención médica, pueden aumentar el riesgo de VIH. Las barreras idiomáticas también pueden afectar la calidad de atención. El siguiente diapositivo, por favor. El estigma relacionado con el VIH y la homosexualidad puede contribuir a diseminar el VIH en las comunidades latinas. En algunas comunidades, el valor cultural del machismo puede generar reticencia a reconocer conductas sensibles y a la vez riesgosas, como el contacto sexual entre hombres y el abuso de sustancias. El miedo a revelar una conducta de riesgo o una orientación sexual puede hacer que los latinos no se sometan a análisis ni busquen servicios de tratamiento y prevención, y el apoyo de sus familiares y amigos. En consecuencia, muchos latinos carecen de información crucial cómo prevenir la infección. Factores culturales. La cultura latina en los Estados Unidos es diversa. Las investigaciones muestran que los latinos nacidos en diferentes países tienen distintos factores de riesgo conductual con respecto al VIH. Por ejemplo, los datos sugieren que los hispanos nacidos en Puerto Rico tienen más probabilidades que otros hispanos de contraer el VIH mediante el uso de drogas inyectables o por un contacto heterosexual de alto riesgo. Por otro lado, el contacto sexual con otros hombres es la causa principal de infección por el VIH entre hombres nacidos en lugares como México y los 50 estados de Estados Unidos. Los latinos generalmente son diagnosticados en una etapa posterior de la enfermedad, a veces cuando el VIH ya se ha convertido en SIDA. Siguiente diapositiva, por favor. Prevención de VIH. El VIH se previene manteniendo relaciones sexuales solo con una pareja que no esté infectada por el VIH y a su vez dicha pareja no mantenga relaciones sexuales con otras personas, usando correctamente un preservativo masculino o femenino cuando mantenga relaciones sexuales con penetración, ya sea esta vaginal, anal u oral, con personas infectadas o de las que desconoce si lo están. El preservativo impide la transmisión de VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Entonces, ¿cómo prevenimos el VIH? Conociendo el estado serológico de uno mismo y de su pareja, conociendo el riesgo de exposición de las distintas prácticas sexuales, utilizando siempre material estéril, evitando el uso compartido de jeringuillas, agujas y otros útiles de inyección si consume drogas inyectadas. Utilizando siempre instrumentos para perforar la piel, agujas de acupuntura, tatuajes o piercing, solo de un uso o estériles. No compartiendo cuchillas de afeitar ni cepillos de dientes. Si una persona está embarazada, si una mujer está embarazada y tiene VIH, hay tratamientos que reducen eficazmente el riesgo de transmisión del virus a su futuro hijo o hija durante el embarazo y parto. Una madre VIH positiva no debe dar de lactar a su bebé. En las relaciones de pareja en la comunidad latina, he observado que la mujer no siempre es la que toma la decisión de cuánto a iniciar una relación íntima
por lo tanto ella no decide si se usa protección o no. Y si la mujer toma la iniciativa de usar un condón, la mayoría de las veces es vista como mujer fácil o promiscua. Tomar la iniciativa no debe estar condicionada por el género. Y él o la que lleva los preservativos no debería ser calificado de promiscuo o promiscua. Así, seguimos a la siguiente diapositiva. Seguimos con prevención de VIH. Hoy en día existen medicamentos nuevos disponibles como PrEP. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, ahí nos quedamos. PrEP es una abreviatura, por sus siglas en inglés, para profilaxis previa a la exposición. Es un nuevo método de prevención de VIH para las personas que no tienen VIH. Esto implica tomar una pastilla diaria para reducir el riesgo de infectarse con el virus. El 16 de julio del 2012, el gobierno federal aprobó Truvada como el único medicamento PrEP para el VIH. La aprobación se basa en investigaciones que muestran que cuando los adultos tomaron Truvada de forma constante, esta resultó muy efectiva en la prevención de la infección por el VIH. El medicamento actúa evitando que el VIH haga copias de sí mismo después de ingresar al cuerpo. PrEP es más efectivo en combinación con otros métodos de prevención de VIH, como los condones. ¿Quién puede tomar PrEP entonces? Las personas que son VIH negativo con un alto riesgo de contraer una infección de VIH son elegibles para PrEP. PrEP está diseñado para ser utilizado en personas VIH negativo que cumplan uno o más de los siguientes criterios. Se debe estar en una relación con una persona que sea VIH positivo, o debe ser una persona heterosexual de alto riesgo con una trabajadora sexual, o debe ser un hombre que tiene sexo con otros hombres que se encuentra en un alto riesgo también. Una persona se encuentra en alto riesgo si en los últimos 12 meses tuvo relaciones anales sin protección con una pareja que es VIH positivo o cuyo estado no conocía, o si tuvo clamidia, gonorrea o sífilis y tenía más de 10 parejas sexuales, o utilizó poppers, las llamadas metanfetaminas. No se puede tomar PrEP si ya tiene VIH. El ser positivo y tomar Truvada puede provocar que su VIH se mute y se vuelva resistente al tratamiento con medicamentos. O si es VIH negativo y queda infectado mientras está tomando PrEP, su cepa de VIH podría volverse resistente a los medicamentos. Estas infecciones pueden ser difíciles de tratar y el virus resistente podría contagiar a otras personas. Si una persona está considerando tomar PrEP, debe consultar a su médico. Si está embarazada o planea quedar embarazada, si está amamantando o si tiene problemas renales, óseos o hepáticos, especialmente si se trata de hepatitis, aun cuando haya sido en el pasado. Los estudios han demostrado que PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH en las relaciones sexuales en aproximadamente un 99% cuando se toma diariamente. Entre las personas que se inyectan drogas, PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH al menos en un 74% cuando se toma diariamente. A nivel nacional, el número de usuarios de PrEP aumentó de 8.778 en el 2012 a 77.120 en el 2016, un incremento anual promedio del 73% en cada uno de esos 4 años, según nuevos datos publicados en AIDS
BU.org, por sus siglas en inglés, un sitio web de VIH administrado conjuntamente con la Escuela Rollins de Salud Pública de la Universidad de Emory y Gilead Science, que fabrica la píldora. Gilead le dijo a los analistas financieros en julio del 2017 que 136,000 personas en los Estados Unidos estaban tomando PrEP, también conocida por el nombre de su marca Truvada. Sin embargo, persisten grandes disparidades étnicas y raciales en su uso, con mucho menos aceptación entre los inscritos en Medicaid de minorías comparado con los blancos no hispanos. Esta disparidad también existe en todo el país, con un uso desproporcionadamente bajo de la píldora para la prevención de VIH entre las personas de raza negra, no hispanas y los latinos. Alrededor de 44% de las personas que potencialmente podrían haberse beneficiado de PrEP en 2015 eran afroamericanos, pero solo el 1.4% de ellos, aproximadamente 7,000, de aproximadamente 500,000 tenían recetas para PrEP. Según un nuevo estudio lanzado ese mismo año, por el CDC, en un periodo de tiempo similar, una cuarta parte de las personas que podrían haberse beneficiado de PrEP, casi 300,000, eran latinas, pero solo alrededor de 3% de ellas, o sea, 7,600, tenían recetas de PrEP, según ese estudio. Entre los blancos no hispanos que eran candidatos para el PrEP, el 14% tenía recetas. Las disparidades que el uso de la píldora para prevenir el VIH también son geográficas. Casi la mitad de todos los usuarios de PrEP viven en 5 estados que representan el 37% de la población del país, como lo son California, Florida, Nueva York, Illinois y Texas. Según el estudio, la mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH, el 52%, se registra en el sur de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La PEP, por sus siglas en inglés, es la profilaxis post-exposición. Significa tomar medicamentos antirretrovirales después de una posible exposición al VIH para prevenir infectarse. La PEP se debe usar solamente en situaciones de emergencia y se debe comenzar dentro de 72 horas después de la posible exposición al VIH y se deberá tomar los medicamentos por una o 2 veces al día por 28 días. La PEP es eficaz en prevenir el VIH cuando se administra de manera correcta, pero aún así no es 100% eficaz. Por lo tanto, mientras se toma el medicamento, se debe seguir usando condones con las parejas sexuales y seguir prácticas de inyección segura. Si una persona cree que ha estado expuesto al VIH recientemente a través de una relación sexual o por compartir agujas o implementos para compartir drogas, o si ha sido víctima de una agresión sexual, o si es un trabajador de salud que ha sido expuesto al VIH en el trabajo, hable de inmediato con su proveedor de atención médica o un médico de la sala de emergencias sobre PrEP. En nuestra comunidad latina se sabe poco de PrEP y si saben o han escuchado, se piensa que lo pueden comprar en una farmacia sin receta. Es allí donde entra la desconfianza hacia el sistema de salud, porque se necesita una evaluación médica antes de empezar a tomar PrEP. La situación migratoria actual hace que muchas personas que se beneficiarían por PrEP no acudan a servicios médicos y puedan a su vez tomar el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor.
La prueba de VIH. El hacerse la prueba de VIH es el primer paso para la prevención. Se recomienda hacerse la prueba al menos una vez al año para las personas entre los 13 a 64 años como parte de atención médica de rutina. Para las personas de alto riesgo se recomienda hacerse la prueba de VIH de cada 3 a 6 meses. Se recomienda hacerse la prueba si la persona está embarazada o piensa quedar embarazada. Si ha practicado sexo no seguro, lo que significa penetración anal, vaginal, sin preservativo con parejas desconocidas, si tenían la infección de VIH. Ha compartido material de inyección para el consumo de drogas. Ha padecido de alguna infección de transmisión sexual. Ha padecido de tuberculosis o hepatitis. Se emplean 3 tipos de pruebas para diagnosticar la infección por el VIH. Las pruebas de anticuerpos, pruebas de antígenos y anticuerpos y pruebas de ácido nucleico. Siempre en la comunidad los clientes se preguntan, ¿qué tan pronto se permite detectar cada prueba la infección por el VIH? Esta respuesta varía porque cada una tiene un periodo silente distinto. El periodo silente es el tiempo transcurrido entre el momento de la posible infección de una persona al VIH y el momento en que una prueba permite detectar con exactitud la infección por este virus. La prueba que más se usa cuando uno está en el campo haciendo trabajo comunal son las pruebas de anticuerpos. Estas examinan si hay anticuerpos contra el VIH en la sangre o en las secreciones bucales. Los anticuerpos son proteínas que combaten la enfermedad que el cuerpo produce en respuesta a la infección del VIH. La mayoría de las pruebas rápidas y las pruebas domiciliarias son pruebas de anticuerpos. Las pruebas de antígenos y anticuerpos, como su nombre lo indica, pueden detectar antígenos, una parte del virus, y anticuerpos contra el VIH en la sangre. Las pruebas de ácido nucleico examinan la presencia del VIH en la sangre. La prueba inicial de detección de VIH de una persona será por lo general entonces una prueba de anticuerpos o una prueba de antígenos y anticuerpos. Existen 2 tipos de pruebas, pero en general en el campo, cuando trabajamos, hay pruebas confidenciales y anónimas. Ya no se usan las pruebas anónimas, se usan las confidenciales. Y al cliente se le refuerza la confianza de que su información no va a ser compartida. Esa es una de las desconfianzas en la comunidad latina. La prueba confidencial significa que los resultados de su prueba de detección de VIH incluirán su nombre y otros datos de identificación que se incluirán en su expediente médico. Los resultados positivos de la prueba de detección de VIH se notificarán a los departamentos locales o estatales de salud para incluirlos en los informes estadísticos. Los departamentos de salud retiran toda información personal, incluso el nombre y la dirección, de los resultados de las pruebas de detección de VIH antes de compartir la información con los CDC. Y los CDC a su vez usan esta información para sus informes, pero no la comparten con ninguna otra organización, ni siquiera con las compañías de seguros. La prueba anónima significa que una persona no tiene que compartir su nombre ni su dirección, solamente le dan un número. Pero como mencioné al principio, estas pruebas anónimas se hacen cada vez menos. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el cuadro que nosotros explicamos a los clientes cuando un cliente es diagnosticado con el VIH. Este es el continuo de atención de VIH.
son los pasos o etapas de tratamiento médico de la infección por el VIH. El continuo de atención comienza cuando alguien recibe un diagnóstico de infección por este virus e incluye la búsqueda de la atención de salud apropiada, el comienzo del tratamiento antirretroviral, la observancia del tratamiento y la permanencia en el cuidado. La meta definitiva del continuo de atención es la reducción virídica. El continuo de atención también puede referirse a un modelo empleado por los epidemiólogos y otros profesionales de atención de salud para observar el éxito de los programas relacionados con la infección por el VIH, para identificar y abordar las brechas en los servicios afines. Este modelo mide el vínculo con la atención, la retención en el cuidado y la reducción virídica sostenida en las personas con diagnóstico de la infección por el VIH. El VIH entre los latinos. Siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro vemos el VIH y los latinos. Sabemos que no todos los latinos que reciben VIH reciben el cuidado que necesitan. 83% de ellos fue referido a cuidado médico, 54-55% permaneció en el tratamiento, 43% a 44% pudo recibir medicamentos con el VIH, pero el resultado al final es 35 a 36% obtuvo una carga viral baja. Entre estos servicios hay brechas de tratamiento porque muchas veces los clientes no tienen los servicios adecuados para llegar a cada etapa de su tratamiento. Y al final no obtenemos los resultados que necesitamos con la comunidad latina. Muchas veces yo he escuchado cuando manejaba clientes VIH positivos que me decían, tengo que asegurar primero un trabajo para poder seguir yendo a mis citas con el médico. Tengo que asegurar que tengo comida para poder seguir con mi tratamiento con el VIH, porque muchos de los medicamentos incluye que lo tengan que tomar con comidas. Entonces, por eso es el resultado que no es igual al principio del referido de 83% y ahí terminamos con un 35% que obtuvo una carga viral baja. Siguiente diapositivo, por favor. El VIH entre los latinos y el abuso de sustancias. Como el grupo minoritario más numeroso en los Estados Unidos, los hispanos están desproporcionadamente afectados por el VIH-Sida. El siguiente diapositivo, por favor. En el 2013, los hispanos representaban el 17% de la población de los Estados Unidos, o 54 millones de personas. Sin embargo, constituían el 23% de los casos de VIH-Sida ese mismo año. En el 2013 había un estimado de 5.773 casos de SIDA diagnosticados entre los hispanos latinos. Desde el principio de la epidemia, aproximadamente 125.051 latinos han muerto a causa del SIDA. Las mujeres hispanas latinas y el VIH-Sida vienen contagiándose por los métodos más comunes de transmisión, que son el contacto heterosexual de alto riesgo y el uso de drogas inyectadas. En el 2013, 86% de las latinas viviendo con VIH-Sida fueron infectadas por medio de un contacto heterosexual. Entre los hombres latinos viviendo con VIH, el modo de transmisión más común
es el contacto sexual con otro hombre. En el 2013, 72% de todos los hispanos viviendo con VIH-Sida en los Estados Unidos reportaron contacto sexual de hombre que tiene sexos con hombre como categoría de transmisión. Aproximadamente 1 de cada 10 latinos, o el 10% de los casos diagnosticados entre los hispanos latinos en el 2013 han sido atribuidos al uso de drogas inyectables, incluyendo 3% de casos de hombres que tienen sexo con hombre y de hombres que se inyectan drogas. Los adolescentes hispanos latinos en los Estados Unidos enfrentan obstáculos únicos que ayudan a explicar su tasa de infección de VIH desproporcionadamente alta. En el 2013, un estimado de 2.045 latinos de 24 años y menores fueron diagnosticados con el VIH en los Estados Unidos, el cual presentó el 20% de todas las diagnosis de la infección en este grupo de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Las sustancias comúnmente consumidas en el riesgo de la infección por el VIH. La primera que encontramos es el consumo de alcohol en exceso, en especial, como se dice, el beber en atracón, o sea, beber, digamos, todo el fin de semana. Puede ser un factor importante de riesgo de transmisión de VIH, porque se vincula a comportamientos sexuales riesgosos y entre personas con VIH se puede perjudicar el resultado del tratamiento. Los opioides, que son una clase de droga que reduce el dolor, incluyen los medicamentos recetados, así como la heroína. Se asocian con comportamientos de riesgo de transmisión de VIH, como compartir agujas cuando se está infectado, tener relaciones sexuales riesgosas, y también han sido vinculados a un brote de VIH ocurrido recientemente. Las metanfetaminas o el meth han sido vinculados a comportamientos sexuales riesgosos que ponen a las personas en mayor riesgo de infección por el VIH. Puede ser inyectado, lo cual también aumenta el riesgo de transmisión de VIH si las personas comparten agujas u otros implementos de inyección. La cocaína crack es un estimulante que puede crear un ciclo en el cual las personas agotan sus recursos rápidamente y buscan las formas de obtener la droga, incluyendo el intercambio de sexo por drogas o por dinero, lo cual incrementa el riesgo de infección por VIH. El consumo de nitrito de amilo, los llamados poppers, ha sido asociado también por mucho tiempo a los comportamientos sexuales riesgosos y al consumo de drogas ilegales y enfermedades de transmisión sexual entre los hombres gays y bisexuales. Siguiente diapositiva, por favor. El VIH y la hepatitis C entre la comunidad latina. Los científicos han identificado como virus de la hepatitis designados por las letras A, B, C, D y E. Todos causan enfermedades hepáticas, como se distingue por varios rasgos importantes. El virus de la hepatitis A está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Se puede propagar también por ciertas prácticas sexuales. En muchos casos la infección es leve y la mayoría de las personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra infecciones futuras por este virus. Sin embargo, las infecciones por virus de hepatitis A también pueden ser graves y potencialmente mortales. La mayoría de los habitantes de las zonas del mundo en desarrollo con saneamiento deficiente se han infectado por este virus. Se cuenta con vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por el virus de hepatitis A. El virus de hepatitis B se transmite por la exposición a sangre, semen y otros líquidos corporales infecciosos.
También puede transmitirse de la madre infectada a la criatura en el momento del parto o por un miembro de la familia infectado a un bebé. Otra posibilidad es la transmisión mediante transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y consumo de drogas inyectables. El virus de hepatitis B también plantea un riesgo para el personal sanitario cuando éste sufre pinchazos accidentales de aguja mientras asiste a personas infectadas por el virus. Existe una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección por el virus de hepatitis B. El virus de hepatitis C, a su vez, se transmite siempre por la exposición a sangre contaminada, lo cual puede suceder mediante transfusiones de sangre y derivados contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y consumo de drogas inyectables. La transmisión sexual también es posible, pero mucho menos común. No hay vacuna contra la infección del virus de hepatitis C. Las infecciones por el virus de hepatitis D solo ocurren en las personas infectadas con el virus de hepatitis B. La infección simultánea por ambos virus puede causar una infección más grave y tener un desenlace peor. Hay vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B que brinden protección contra la infección de la hepatitis D. El virus de la hepatitis E, a su vez, como el virus de la hepatitis A, se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. El virus de la hepatitis E es una causa común de brotes epidémicos de hepatitis en las zonas en desarrollo y cada vez se lo conoce más como una causa importante de enfermedad en los países desarrollados. Se han obtenido vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por el virus de hepatitis E, pero no tienen una distribución amplia. La hepatitis C es una infección de hígado causada por el virus del mismo nombre. Hacemos hincapié en la hepatitis C por la transmisión con el virus del VIH. La infección por el virus de hepatitis C puede ser una enfermedad aguda de corta duración o crónica de larga duración. La enfermedad aguda por el virus de hepatitis C ocurre entre los 6 meses siguientes a la exposición de una persona a este virus. En la mayoría de las personas, la fase aguda se convierte en fase crónica. La enfermedad crónica del virus de hepatitis C puede durar toda la vida. Sin tratamiento puede causar cáncer o lesión grave del hígado, conducente a una insuficiencia hepática. La infección por el virus de hepatitis C es una infección contagiosa y puede propagarse de una persona a otra. El virus de hepatitis C, como mencionamos antes, se propaga principalmente por medio del contacto con la sangre de una persona infectada por este virus. En los Estados Unidos, el virus de hepatitis C se propaga principalmente al compartir agujas u otro equipo de inyección de drogas si alguien tiene el virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C también se puede propagar a través del contacto sexual. Si bien el riesgo de transmisión a través del contacto sexual es bajo, el riesgo aumenta en las personas con VIH. Puesto que tanto que el VIH como el virus de hepatitis C se pueden propagar por medio de sangre, uno de los principales factores de riesgo de infección por ambos virus es el uso de drogas inyectables. Por eso, compartir agujas u otro equipo de inyección de drogas aumenta el riesgo de contagio por sangre infectada por el virus de hepatitis C o el virus de VIH. La mejor forma de protección contra el virus de hepatitis C es nunca inyectarse drogas. Si se inyecta drogas, siempre se deben usar agujas nuevas, esterilizadas, que no se reutilicen ni se compartan
ni con ningún otro tipo de inyecciones. Todas las personas, incluso las personas VIH positivas, pueden tomar medidas para reducir su riesgo de infección por el virus de hepatitis C, como no compartir cepillos de dientes, cuchillas ni otros artículos de uso personal que pueden entrar en contacto con la sangre de otra persona. Si se hacen un tatuaje o perforación en alguna parte del cuerpo, asegurarse que los instrumentos empleados estén esterilizados. Usar condones durante las relaciones sexuales también evita el riesgo. El riesgo de infección por el virus de hepatitis C por medio de contacto sexual es poco, pero aumenta en personas que tienen VIH. Los condones también reducen el riesgo de transmisión de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, como lo son la gonorrea y la sífilis. La mayoría de las personas con infección aguda por hepatitis C no tienen síntomas. Sin embargo, algunas pueden tener señales de esta infección poco después de contraerla. Los síntomas de la infección aguda por el virus de hepatitis C pueden ser las siguientes: fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina de color oscuro, heces de color arcilla, dolor en las articulaciones, ictericia, la piel del ojo, la piel de la parte interior del ojo, la parte blanca se pone amarilla, esa es la ictericia. La mayoría de las personas con la infección crónica por el virus de la hepatitis C no tienen ningún síntoma. A menudo la infección crónica por este virus se descubre por medio de resultados de las pruebas de función hepática realizadas como parte de una atención regular. El CDC recomienda un análisis de sangre para hepatitis C como parte de atención médica de rutina para todos los nacidos entre 1945 y 1965 y aquellos con otros factores de riesgo, incluyendo a las personas que recibieron una transfusión de sangre antes de 1992. Tienen antecedentes de haberse inyectado drogas ilegales en cualquier momento de su vida o están bajo hemodiálisis, es diálisis renal. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos del estigma. ¿Cómo hablar sobre el VIH para evitar el estigma? El SIDA en sí mismo no es una condición, es un conjunto de condiciones o un síndrome que ocurre cuando el sistema inmune de una persona se ha debilitado por la infección de VIH. La palabra o frase problemática que a veces usamos es SIDA al referirse al virus del VIH. La palabra preferida a usar sería VIH, VIH y SIDA cuando se refiere a ambos. El SIDA no se contagia ni se transmite. Las personas se infectan con el virus de VIH. El VIH puede transmitirse, pero no es hereditario. Entonces, una de las palabras o frases problemáticas puede ser contagiar el SIDA, contagiar el VIH, pegar el VIH, el SIDA. Las palabras preferidas, frases preferidas, ser diagnosticado con VIH, adquirir el VIH, transmitir el VIH. Solo algunos fluidos transmiten el VIH. El término fluidos corporales cubre todos los fluidos que provienen del cuerpo y no solo aquellos envueltos en la transmisión de VIH. Es bueno ser tan específico como uno pueda. Entonces, cuando usamos también en mucha de la literatura, vemos palabras o frases problemáticas como fluidos corporales. Las palabras preferidas serían sangre, líquido amniótico, preeyaculación, fluidos vaginales, fluidos rectales, leche materna.
Algunas personas con VIH sienten que estos términos dan a entender que no tienen poder ni control sobre sus vidas. Otros términos poco útiles definen de forma negativa a las personas que viven con VIH por su condición. Estos términos también segregan a las personas que viven actualmente con VIH. Entonces, la palabra problemática aquí sería víctima, sufriente, contaminado, enfermo. Las palabras preferidas sería persona viviendo con VIH, persona que vive con VIH. El término paciente implica un constante estado de enfermedad que puede ser confuso y desmoralizante. Fuera del contexto clínico, una persona no es un paciente. Entonces la palabra conflictiva, problemática, sería paciente con SIDA, paciente con VIH o solamente paciente. La palabra o frase preferida sería persona con SIDA, persona con VIH, persona viviendo con VIH, persona VIH positiva. Una persona no es VIH, no es SIDA. Una persona vive con VIH. Una vez se infecta con el virus o procede a tener un diagnóstico de VIH. La palabra en esta ocasión problemática sería positivos, sidosos, portadores de VIH, SIDA. La palabra preferida sería persona VIH positiva, persona con VIH, SIDA. Siguiente diapositiva, por favor. Las barreras que encontramos en la comunidad latina. Cerca de 1 de cada 3 hispanos tiene conocimiento limitado de inglés, lo que significa una de las barreras más grandes que tenemos en nuestra comunidad. Cerca de 1 de cada 4 hispanos vive por debajo de la línea de la pobreza, en comparación con la raza blanca no hispana. Cerca de 1 de cada 3 no terminó la escuela secundaria superior, lo que aquí se llama el high school. Entonces, de ahí el no entender los servicios de salud disponibles en su área. La cobertura de la cobertura de seguro médico inadecuada para los hispanos tiene una tasa muy alta en el grupo racial hispano en los Estados Unidos, lo que puede dar como resultado la pérdida de oportunidades para la prueba de VIH y también las pruebas de hepatitis y tratamiento para el abuso de sustancias, el tratamiento o el referido a salud mental, el retraso en la participación en la atención, la menor adherencia a los tratamientos, tanto de VIH como de hepatitis, de abuso de sustancias, y el acceso limitado a servicios preventivos. Son también varias de las barreras que enfrenta la comunidad hispana. Las barreras del lenguaje, para hacer más énfasis, en muchos de los lugares hispanos, latinos, el inglés no es el idioma principal. De hecho, las encuestas indican que aproximadamente 1/3 de los latinos en los Estados Unidos tienen un dominio limitado de inglés. Las barreras del idioma pueden hacer que sea especialmente difícil para las personas acceder a los servicios de atención primaria preventiva. Puede interferir en el cumplimiento de la medicación y puede dar como resultado una comunicación mal interpretada entre pacientes y proveedores. Otra barrera es la desconfianza en el sistema de salud, lo mencioné antes. Los hispanos, latinos, experimentan altos niveles de confianza en el sistema de salud. Si bien la confianza en los proveedores de atención médica se asocia con los mejores resultados de salud para las personas con VIH, los niveles más bajos de confianza pueden reducir la probabilidad de visitas a la clínica y resultar con un uso menor y adherencia a los medicamentos antirretrovirales. El bajo conocimiento de los factores de riesgo de VIH, también lo hemos mencionado, y la percepción del riesgo de VIH. Aunque no es un caso exclusivo de las comunidades hispanas latinas,
El estigma, el miedo, la discriminación, la homofobia, tiene un efecto dominó en el conocimiento sobre el VIH y el acceso a servicios médicos. Esto relaciona con una variedad de consecuencias que incluyen desanimar a las personas a obtener información sobre recursos y programas de prevención de VIH, limitar la apertura sobre la orientación sexual o el estado serológico de VIH de una persona, disuadir a las personas de buscar pruebas y tratamiento, limitar la capacidad de una persona para acceder y seguir tratamiento y métodos de prevención. Los servicios de transporte también son una barrera. Los servicios de transporte no están disponibles o son muy escasos en las áreas donde viven las comunidades latinas en todo el país. Y el uso de taxi o Uber no representa algo que la comunidad latina pueda pagar simplemente. Es muy costoso. Y como mencioné antes, el miedo a que la información personal se vaya a compartir con los servicios de inmigración todavía existe. En un trabajo que hacíamos, en trabajo de campo, en el proyecto que les voy a presentar, un paciente cuando salió positivo, estábamos con la terapista diciéndole ¿cómo se llama esto? Que la prueba había sido reactiva. Lo primero que nos preguntó, nos dijo, esta información va a pasar a inmigración. Entonces nosotros teníamos que reafirmar y asegurarle que no era el caso. Él iba a ser referido a una cita con un médico y le hicimos el seguimiento. Pero ese miedo es latente y en estos momentos que vivimos en el país aún más. Siguiente diapositiva, por favor. El programa Vida Life, la iniciativa para la salud de jóvenes latinos. La Universidad del Estado de Georgia y la Escuela de Trabajo Social fue receptora de una institución de servicio de minorías y la asociación con una organización de base comunitaria. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fue una subvención federal de 3 años otorgada por la Administración de Servicios de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA por sus siglas en inglés, y el Centro para la Prevención del Abuso de Sustancias, CISAP, para prevenir y reducir el abuso de sustancias, la transmisión de VIH y la hepatitis C entre la población de alto riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Vida Life tuvo la oportunidad de hacer el alcance focalizado. Como ahí ven ustedes en la ilustración que hemos podido poner, nosotros llegamos a hacer el alcance focalizado y mediante la colaboración con otras agencias de salud fue posible llegar a la comunidad latina de alto riesgo. Íbamos donde ellos se reunían a divertirse. En las noches gay latinas en un club local del área donde hicimos el programa. Desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana ofrecíamos información, paquetes de condones, pruebas de VIH y pruebas de hepatitis C, totalmente gratis. Iniciábamos pequeñas conversaciones y preguntábamos a los jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste la prueba? Los jóvenes se sorprendían de saber que si no habían seguido los consejos de protección recomendados en su última prueba de VIH, se habían puesto a riesgo y tenían que hacerse la prueba con más frecuencia, de 3 a 6 meses. La acogida de estas visitas siempre fue muy buena y con excelentes resultados. Ahora también seguimos haciendo este alcance focalizado con la organización que soy parte, con la organización sin fines de lucro, la que soy parte de la junta directiva que se llama Latino Link. Seguimos yendo con compañeros de este gran voluntariado que tenemos en el área de Atlanta
al mismo club a ofrecer pruebas gratis de VIH. La aceptación entre los jóvenes siempre es muy buena. Aceptan la conversación, aceptan las pruebas. Tienen muchas preguntas sobre PrEP. Muchos todavía no conocen que PrEP está disponible, pero tienen que ir a una cita y ver si pueden ser ellos candidatos para PrEP. Se hacen muchos referidos. A la medianoche se toma teléfono, se hace referido, se les llama al día siguiente y pueden llegar a los servicios médicos que necesitan. Siguiente diapositiva, por favor. El programa de Vida Life también estuvo enfocado en la Universidad de Georgia, del estado de Georgia, y también podíamos llegar a la comunidad en general. En la fotografía que está a la izquierda, esa es una presentación que hicimos en el Consulado de México. El Consulado de México por primera vez nos abrió sus puertas para poder hablar sobre la realidad de la comunidad LGTB en el área metropolitana de Atlanta, los obstáculos que enfrentaban y los obstáculos que enfrentaban los mismos a ir a veces a sacar sus identificaciones al consulado. Pudimos recalcar que los jóvenes hispanos experimentan altos niveles de violencia, acceso a drogas, a alcohol, acceso limitado a instituciones educativas de calidad, así como un uso desproporcionado de sustancias. Sin embargo, cuando los jóvenes son expuestos a múltiples fuentes de apoyo con los valores relacionados con la centralidad familiar, por ejemplo, la cohesión familiar o el familismo, las redes sociales positivas, son menos propensos a usar sustancias y tienen más probabilidades de valorar la escuela y participar en comunidades, en actividades en la comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en las fotografías de la parte izquierda tenemos la visita a los colegios secundarios. Tenemos el Task Force que se presentó en Atlanta, en el área metropolitana de Atlanta, del cual fuimos partícipes. Nos dio mucho orgullo poder llegar a una rama amplia de la comunidad latina. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué proporcionamos? El marco estratégico de prevención, un consejo asesor, una junta directiva. Cuando el programa llegó de SAMHSA a nuestras manos, no tenía el nombre de Vida Life. El consejo asesor, la junta directiva, pudimos llegar a renombrar el programa como Vida Life. Teníamos memorandos de entendimientos con organizaciones estatales y locales, con coaliciones latinas, una llamada Chispas y Latino Link. Usamos intervenciones basadas en evidencia, sin excusas. Es una intervención que pudimos usar con jóvenes latinos de 18 a 24 años. Ofrecimos pruebas de VIH y hepatitis C en lugares tradicionales y no tradicionales, así como los bares, el club que ofrecíamos en las horas de la medianoche, pero también en ferias de salud y también en las clínicas donde nos invitaban a hacer alcance comunitario. Establecimos y mantuvimos colaboraciones efectivas y duraderas. Creamos también anuncios de medios de comunicación en los periódicos locales latinos y en las radios latinas que llegaban a nuestra comunidad, avisos de servicio público. Y también creamos estrategias de prevención de alto impacto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué aprendimos? Aparte de lo que hemos, de nuestro alcance a la comunidad, aprendimos que la fuerza laboral de prevención, cuando se unen, se juntan organizaciones, podemos ser una fuerza laboral de prevención muy buena.
por supuesto, tenemos que ser bilingües y biculturales para que la población nos crea y hablemos como ellos. Les explicamos a los jóvenes que cultura es prevención, cuidarse a sí mismo es prevención. La importancia del marco estratégico de prevención, eso lo pudimos usar en todo su contenido para cuando creamos el programa, cuando reinventamos el programa Vitalife. Teníamos competencia cultural, no solo aprendimos, pero usábamos la humildad cultural porque podíamos llegar a los clientes a donde ellos estaban. Implementamos currículums y estrategias basados en evidencia, como el programa Sin Excusas, adaptaciones culturales, el autocuidado, la gente que invierte, pudimos explicarles, pudimos llegar a nuestros clientes que la gente que invierte más tiempo en su autocuidado y se responsabiliza más por su salud, tiene mejores resultados. La importancia de coaliciones comunitarias fue algo que lo mantenemos hasta ahora. Esa colaboración hasta ahora es muy fuerte. Acceso a información en nuestro propio idioma. Y los referidos todavía los seguimos usando con los programas que tenemos de voluntariado. Siguiente diapositiva, por favor. El marco estratégico para la prevención, esto fue lo que seguro muchos de los programas en los que ustedes trabajan lo han podido usar. Esto es como creamos nuestro programa y pudimos llevarlo a la comunidad. A continuación, en la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los recursos que hemos usado y ustedes también pueden usar para buscar información que está dispuesta para todos. La información general que hemos venido creando. Y esto es muy interesante, el anuncio del servicio público por la radio, por una radio local. CETPA, como mencionamos, la organización que tuvimos con la que trabajamos, tiene un club de intervención donde los jóvenes están creando una pequeña radio y ellos mismos nos sirvieron para usar su voz. Acá vamos a escuchar el anuncio público sobre prevención de VIH. Coti, creo que estamos experimentando problemas técnicos y no podemos escuchar el audio, pero vamos a continuar, por favor, con la presentación. Ok, podemos mandar el audio a las personas que las preguntas, claro, está bien. Sí. Gracias, Coti. Bueno, teníamos 3 audios para mencionárselos, pero desafortunadamente no sé si es el servicio de internet, no nos está funcionando, pero van a estar disponibles en la presentación. Tenemos 2, 3 preguntitas o también tenemos un par de minutos para poder contestarlas. Coti, tenemos una pregunta. Permítame un momento aquí. Buscar esta pregunta. Tenemos la pregunta de Marisa que está preguntando, Gabriela, está preguntando que si una persona con hepatitis C que contrajo mediante las heces fecales y es un hombre el que contrajo la enfermedad, ¿puede todavía procrear niños y pueden los niños salir infectados con el virus? Bueno, la hepatitis C no se contagia por las heces fecales. La hepatitis C se contagia mayormente con la sangre.
Y es la hepatitis Gracias, A y Coti. la hepatitis B que está en las aguas contaminadas. Por eso se mencionó los países subdesarrollados, que todavía la gente acarrea, digamos, agua de los ríos o se baña en las aguas de los ríos y las toma sin hervirlas. Pero Perfecto. no es el contagio de hepatitis C por las heces fecales, es más en la sangre y el hecho de compartir agujas, claro, el contacto con sangre. Cody, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto es el miedo que hay entre las personas de hacerse la prueba de VIH y el estatus legal? ¿Qué sucede si una persona que no tiene un estatus legal es diagnosticado con VIH? ¿Puede todavía acceder a este tratamiento? Hasta ahora yo sé que cuando yo he sido manejadora de casos en una organización sin fines de lucro que trabajaba ayudando a las personas VIH positivas. Hasta ahora no existe nada que impida que las personas que son VIH positivas y no tienen estatus legal tengan ingreso a medicamentos y atención médica. No importa el estatus legal para tener ingreso a medicamentos y atención médica. Eso todavía existe, no lo han retirado. Hay miedo, sí, y en la comunidad latina, lamentablemente, la información oral se pasa bien rápido y a veces la información mala corre más, que dicen no te hagas la prueba porque no me hago la prueba porque soy positivo y como soy indocumentado, pues me van a echar. Eso es totalmente mentira. Yo vivo aquí en Atlanta 19 años y hemos podido, contigo Michelle, hemos podido referir a personas positivas sin documentación legal a tratamiento. Gracias, Coti. Bueno, no, tenemos un par de preguntas más, pero también estamos corriendo ya cortos de tiempo. Samantha está preguntando que si no pudo entender todo el webinar, este seminario web porque está en español, que si más tarde podemos compartir con ella como les dijimos al principio, vamos a tratar de traducirlo al español y al inglés y ustedes van a poder tener copia en inglés, español y portugués eventualmente. Así que envíenos sus preguntas, envíenos su correo a través de nuestro correo electrónico. Coti, gracias por esta presentación, por recordarnos que aunque la ciencia ha adelantado, los medicamentos son efectivos controlando el VIH. El tratamiento médico es gratuito sin importar el estatus legal o económico de las personas. Aún así, con toda esta información, todavía nos queda mucho camino que recorrer para asegurarnos que los casos de VIH se reduzcan. Gracias por todo el trabajo que has hecho en estos últimos 15 años en educarnos y en ayudarnos a prevenir y reducir los casos de VIH. Muchísimas gracias, Coti, por esta presentación. Muchas gracias a ustedes, a Nalva, por darme la oportunidad. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Estoy compartiendo con ustedes un entrenamiento gratuito sobre la prevención de abuso de sustancias, entendiendo lo básico. Este entrenamiento lo ofrecemos vía web, es gratuito, toma 5 horas completarlo. Ustedes lo pueden hacer en su propio horario y al final van a recibir un certificado de participación. Es un recurso más para ustedes, para todos nosotros que trabajamos en este departamento de prevención. Aquí está la información de contacto de nuestra presentadora, Coti. Siéntanse libres de mandar sus preguntas a ella. También tenemos aquí la información de contacto. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestros proyectos, para solicitar capacitación y asistencia técnica gratuita. Gracias nuevamente por unirse a nuestro seminario web, el VIH, la hepatitis C y el abuso de sustancias en la comunidad latina. Ahora, cada uno de ustedes será redirigido a otra página web para completar la evaluación.
Apreciamos su participación, su opinión es importante para nosotros. Tómese un momento para completar la evaluación. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Nos despedimos.